monstruos marinos. El miedo no es algo que nazca, sino que es algo que se aprende, no es algo que se elija, es algo que viene cargado dentro de nuestro ADN. Todos los seres humanos del planeta le tienen miedo a algo, y el que diga que no es una persona patética que de forma tonta y mediocre piensa que el decir que no tiene miedo a nada lo hace ver superior. Ahora, hay muchos miedos. Uno de los más comunes es tenerle miedo a algún animal, lo cual hace sentido teniendo en cuenta que durante millones de años, el ser humano se tuvo que enfrentar a diversas especies de animales, donde si el encuentro era uno contra uno, el humano terminaba muerto. Así como los animales evolucionan de tal manera que modifican su anatomía para adaptarse a su entorno, el ser humano evoluciona modificando lo que hay dentro de su cerebro. Entonces, si durante millones de años el humano aprendió que debía tenerle miedo a ciertos animales, pues eso queda como huella en el ADN. Por eso hay tanta gente que no tolera ver sangre, porque desde siempre la sangre ha sido un símbolo de muerte. Es algo que se tiene aprendido a nivel especie. El miedo a la oscuridad también es algo bastante generalizado en la población humana. El origen de este miedo también se remonta a millones de años en el pasado, porque era durante la noche cuando nuestros ancestros corrían mayor riesgo de ser atacados y devorados por los animales salvajes. Todos le tienen miedo a la oscuridad. Eso no significa que todos entremos en crisis cuando se apaga la luz, porque la intensidad del miedo a la oscuridad es variable en cada individuo. Hay casos extremos en los que personas entran en crisis si se quedan a oscuras, y hay casos más moderados en que ese miedo es tan ínfimo que no se siente como un miedo, sino que hay personas que simplemente lo interpretan como una especie de incomodidad. Esas personas pueden estar en un lugar oscuro sin sentirse asustados, pero que no estén asustados no significa que estén cómodos. Claro, habrá quien diga que en su casa siempre tienes las luces apagadas de noche. Por supuesto, en su casa, en un lugar que conoce a la perfección, pero el estar en un lugar completamente desconocido y a oscuras es algo muy diferente. Es algo que al 100% de los seres humanos les genera como mínimo una pequeña incomodidad. La explicación es simple. Ese miedo está cargado en nuestro ADN. Pero hace muchísimos años hubo otro miedo que era más grande que la oscuridad. Me refiero al miedo a los monstruos marinos. Se trata de un miedo del que a día de hoy ya no queda mucho. Sí hay millones de personas que le tienen miedo al agua, pero eso se debe más al miedo de ahogarse que al miedo de que aparezca un monstruo. Los más escépticos dirán que los monstruos marinos jamás han existido, pero yo planteo algo muy simple. Si nunca existieron, ¿por qué en el 99% de las culturas antiguas había historias sobre monstruos marinas? La respuesta es sencilla, porque hubo un momento de la historia en la que existieron monstruos marinos. Esos monstruos marinos, debido a su tamaño, debían habitar en las profundidades de las aguas. Y de hecho, existe una fobia que precisamente se relaciona a temer a lo que hay debajo del agua. Se llama talasofobia, que vendría a ser un pequeño remanente de aquel enorme miedo que hace miles de años los humanos le tenían a los monstruos marinos. En cada rincón del mundo había una historia sobre algún monstruo marino. Con el pasar del tiempo, esas historias fueron evolucionando. Los monstruos pasaron de habitar únicamente en los océanos a también ocultarse en ríos y lagos. En la historia reciente aún quedan remanentes de todas esas historias. Claro que a nuestras generaciones ya no llegaron como enormes criaturas monstruosas que devoran personas, sino que, como el miedo se fue reduciendo, pues la apariencia de tales monstruos también fue bajando de intensidad. Por eso antes teníamos serpientes del tamaño de ballenas que salían de los ríos para comer niños, y ahora tenemos a la Llorona, que es una mujer que se aparece en los ríos porque ahí mató a sus niños. Podrán notar que aunque ambas historias puedan sonar muy diferentes, conservan los mismos tres pilares, es decir, muerte de niños, un río, y algo que habita en el río. Eso quiere decir que se trata de la misma historia, solo que adaptada a los tiempos en que surgieron cada historia.
Si antes los humanos eran devorados por enormes criaturas, pues de eso tratarían las historias. Si después los humanos eran asustados por fantasmas, pues de eso tratarían sus historias, pero siempre preservando esa relación entre algo que da miedo y el agua. Ahora vamos a ser bastante conservadores y consideremos que la gran mayoría de las historias sobre monstruos marinos simplemente se originaron porque se fueron pasando de boca en boca y que su origen no se deba a que la gente realmente vio a esas criaturas, que en realidad es probable que esa sea la explicación de que existan tantas historias de tantos monstruos marinos por cada rincón del mundo. Bueno, si ese fue el caso, queda una pregunta por responder. ¿A quién se le ocurrió la existencia del primer monstruo marino? La posible respuesta es que al menos sí existió en alguna parte del mundo un monstruo marino, causando a que su avistamiento fuera dando origen a todas las demás leyendas sobre monstruos marinos. El video de hoy tiene dos motivos. El primero y el más importante es contar el posible origen del miedo que nuestros ancestros le tenían a los monstruos marinos, es decir, que presentaré mi teoría sobre cuál pudo haber sido aquel monstruo marino primigenio que asustó tanto a quienes lo vieron que hizo que ese miedo se esparciera por todo el mundo y que prevaleciera por miles de años. También hablaré de diferentes monstruos marinos que, según las leyendas, llegaron a habitar por las aguas del mundo. Comencemos con el que definitivamente es el monstruo marino más conocido, el Leviatán. Una criatura que ha trascendido las barreras de la mitología y ha perdurado en la memoria colectiva de la humanidad a través de los siglos. El Leviatán ha sido retratado de muchas formas diferentes, desde un dragón acuático hasta una serpiente gigante que se retuerce en las profundidades. Algunas representaciones lo muestran como un dragón alado, mientras que otras lo retratan como una serpiente gigante con múltiples cabezas. En la Biblia, específicamente en el libro de Job, se nos presenta una imagen detallada de esta criatura. Las palabras bíblicas nos hablan de un ser imponente con escamas irrompibles y una boca llena de filas de dientes afilados como lanzas. Se dice que el fuego brota de su boca y su aliento mismo puede encender brasas ardientes. La descripción del Leviatán en el libro de Job guarda similitudes notables con la de otros dragones y monstruos en diversas culturas. Es importante destacar que el Leviatán no está limitado a la tradición judeocristiana. En otras religiones y culturas encontramos entidades similares, como el Jormungandr nórdico y el Apop egipcio, que comparten características con esta criatura mítica. Y el hecho de que no sea exclusivo de la Biblia hebrea se debe a que, de hecho, su origen se remonta a tiempos antiguos, hasta hace 5400 años, cuando los cananeos dominaban la región al sur de los montes Tauro, que es la región que está junto al mar Mediterráneo. Las tablillas cuneiformes de los cananeos mencionaban a dos entidades similares conocida como Lotán y Rahab. Rahab era un dragón marino que dominaba el mar. Cuando fue visto por primera vez causó un gran escándalo, un tumulto. Los cananeos creían que Rahab desde la oscuridad y el caos que reinaba en el abismo primordial de las profundidades, mientras que Lotán era una serpiente marina de 7 cabezas que vivía en las ruinas de una ciudad que había quedado sumergida después del diluvio. Los cananeos creían que Lotán estaba al servicio de Yam, el dios de las tormentas. Leviatán tiene dos formas de ser descrito. Una es como un monstruo marino y otra es como una serpiente de varias cabezas, es decir, que Leviatán pudiera ser una simplificación de las criaturas de Rahab y Lotán. Se podría entender que el mito de la criatura Leviatán nació al fusionar los mitos de Rahab y Lotán en una sola historia. O tal vez las cosas no son tan simples, porque de hecho Rahab y Lotán se derivan de una criatura de la civilización sumeria llamada Tiamat, cuya descripción es tan ambigua que puede interpretarse como una serpiente y al mismo tiempo como un dragón marino. Lo que pasa con Tiamat es lo mismo que pasa con el dios católico, es decir, que podía ser bueno o malo con los humanos dependiendo de su humor, así que podría decirse que tenía dos facetas. Cuando su descripción se inclina más a la de serpiente, se le refiere como una criatura que no representa ningún peligro para los humanos, pero cuando su descripción se inclina más a la de dragón, se le refiere como una criatura capaz de desatar el caos. Los cananeos interpretaron las dos facetas de Tiamat como si fueran dos seres distintos, Rahab y Lotán,
Luego los judíos dejaron de lado el concepto de la criatura Rahab y solo tomaron el concepto de la criatura Lotán y lo convirtieron en Leviatán, un monstruo marino destructor tan poderoso que solo podía ser enfrentado por Dios. Es decir que Leviatán debe su origen a las historias de cuando la criatura Tiamat se ponía de mal humor. Entonces, ya tenemos que Tiamat fue aquel monstruo marino primigenio. Solo nos queda intentar deducir qué era ese Tiamat. Para eso debemos ver dónde vivían los sumerios. Si revisan un mapa, se darán cuenta de que ninguna ciudad de aquella civilización colindaba con el mar. De hecho, Ur, que fue la primera ciudad en la que se hizo mención de Tiamat, está a unos 50 kilómetros del Golfo Pérsico. Esto tiene una explicación. Hasta hace unos 8000 años, la zona que hoy es el Golfo Pérsico no estaba llena de agua, pero entonces el nivel del Océano Índico creció lo suficiente como para inundar todo el valle, y el agua entró hasta donde hoy está ubicada la ciudad de Nasiriyya, en Irak, dando así origen al Golfo Pérsico. Cuando la ciudad de Ur fue construida, era una ciudad costera que estaba a orillas del Golfo Pérsico. Cuando Tiamat fue mencionado por primera vez, Ur todavía era una ciudad costera. Después el nivel del mar bajó, y las aguas del Golfo Pérsico se alejaron de Sumeria. Entonces, ya tenemos que Tiamat fue avistado por primera vez en el Golfo Pérsico, el cual tiene salida al Océano Índico. Así que por pura lógica, la criatura que asustó a los sumerios debió haber salido desde las profundidades de esas aguas. Así que para tratar de entender qué era esa criatura, debemos revisar otras leyendas sobre monstruos marinos, contadas por culturas cuyas ciudades son cercanas al Océano Índico, es decir, toda la costa este de África, todo Oriente Medio, todo el sur de Asia y Australia. Vayamos primero a Japón, donde se habla de una criatura llamada Ningen, el cual es descrito como una ballena gigante con forma humanoide que puede medir entre 30 a 90 metros de largo. Su piel es suave y de color blanco, con una cabeza circular u ovalada provista de grandes ojos y una enorme boca. Lo que serían sus aletas pectorales parecen grandes brazos con 5 dedos y de apariencia similar a los de un ser humano. En cuanto a la parte posterior, algunos dicen que tiene una cola gigantesca como las ballenas. Sube a la superficie preferiblemente durante la noche o la madrugada para tomar aire. El origen del mito sobre el Ningen nace en la Antártida, y como todos los océanos se conectan con el océano Antártico. Hace más de 20 años, el gobierno japonés tenía barcos en la Antártida para la investigación de ballenas. Al poco tiempo de que se habían comenzado las investigaciones, se había identificado un objeto en esas aguas que ellos no querían hacer público. No le dieron un nombre, solamente se referían a él como objeto humanoide. Ese objeto humanoide había sido detectado por los radares. La cuestión es que dejó de ser un objeto cuando los marineros lo vieron salir del agua. Al principio creyeron que se trataba de la ballena más grande que habían visto. Su cuerpo era de color blanco puro y su longitud total era de varias docenas de metros. Hay muchos otros datos que sería tedioso ponerlos aquí. La cuestión es que tras analizar toda la información disponible sobre el Ningen, yo teorizo que no se trata de una criatura como tal, sino que se trataría de la parte dorsal de una criatura estando cubierta de hielo debido a que esa criatura habría estado hibernando durante demasiado tiempo en las frías aguas de la Antártida. Entonces, en caso de que tenga razón, si el dorso cubierto de hielo de ese monstruo era tan grande como para que los marineros creyeran que eso era una criatura, imaginen el tamaño que debía tener. Imaginen la impresión que los marineros se hubieran llevado de haber visto a semejante monstruo. Más aún, imaginen lo que hubiera pasado si ese monstruo se ponía de mal humor y atacaba al barco. En teoría, no existen registros de que el Ningen haya sido visto alguna vez en las aguas cercanas a Japón. Digo en teoría porque yo creo que sí hay registros, solo que esos registros se hicieron mencionando a la criatura con el nombre de Umibozu. El Umibozu es un monstruo cuya descripción física tiene cierta similitud con el Ningen, ya que al Umibozu lo describen como un monstruo peludo que se parece a un cachalote. Una persona promedio ve a un cachalote y piensa que es una ballena, y al Ningen se le describe como similar a una ballena. Algo curioso del Umibozu es que las leyendas dicen se manifiestan cuando el agua está calmada.
y su avistamiento presagia la aparición de remolinos tan grandes que engullen a cualquiera que esté cerca. También se dice que si el humiboso aparece es porque se acercan tormentas, tifones o cualquier catástrofe relacionada con el océano. Puede sonar a superstición, sin embargo, en junio de 1986 se reportó que varias personas vieron al humiboso. Lo describieron de color marrón claro, con grandes ojos, boca de lagarto, una gran cola de pez y dijeron que emitió un sonido parecido al que hacen las vacas. Ese avistamiento difiere un poco de la descripción tradicional del humiboso, pero si quedamos en que el Ningen fue el nombre que los marineros le dieron al dorso de Tiamat cubierto de hielo, y que el humiboso es otra manera de llamar al Ningen, entonces podríamos decir, durante ese avistamiento de 1986, Tiamat no tenía el dorso congelado, y además su cuerpo era más visible que cuando lo vieron en la Antártida. Tal vez sea coincidencia, pero menos de 10 días después de ese avistamiento en junio de 1986, ocurrió un terremoto de magnitud 8.3 que provocó un tsunami de una altura de casi 40 metros, que acabó con la vida de más de 20,000 personas. Tal como decía la leyenda, el avistamiento del humiboso se dio poco antes de una catástrofe relacionada con el océano. Ese dato es importantísimo para comprender más a Tiamat, ya que si los sumerios decían que cuando estaba de mal humor se desataba el caos, tal vez no se referían a que Tiamat atacara a las personas, sino que al ver la intranquilidad de Tiamat sabían que iba a ocurrir un desastre. Ahora, esto también es importante porque a día de hoy sabemos que antes de que ocurra un tsunami de magnitudes colosales, algunos peces que viven en lo más profundo de los océanos terminan llegando a la superficie por alguna razón. Entonces tal vez los sumerios creían que Tiamat dormía cuando estaba de buen humor y que cuando despertaba era porque se había puesto de mal humor. Al ser una criatura marina, dormía debajo del agua, por lo tanto no lo veía. Así que cuando no lo veían era porque estaba de mal humor, y cuando lo veían, interpretaban que estaba de mal humor. Pero tal vez simplemente Tiamat salía desde las profundidades por la misma razón que otras especies de peces llegan a la superficie antes de un gran tsunami. Eso nos dice que Tiamat posiblemente provenía de las aguas abisales, tal y como contaban las leyendas. Ahora vamos a Sudáfrica, donde se habla de un monstruo marino llamado serpiente marina de Margate. Fue en 1924, en la costa de Margate, Sudáfrica, cuando ocurrió un avistamiento. Varias personas fueron testigos de una gran criatura similar a una ballena, pero con el cuerpo cubierto completamente de pelo blanco y una prominente trompa semejante a la de un elefante. El detalle del pelaje blanco recuerda a las descripciones del humiboso y del Ningen. Este monstruo visto en Margate se encontraba en aguas poco profundas, enfrentándose a dos orcas a las cuales atacaba o se defendía con la cola. La batalla entre las dos orcas y el monstruo se prolongó hasta perderse mar adentro. Uno de los testigos describió al animal como un oso polar gigante, tan gigante como 14 metros de largo y 3 metros de ancho. La gente describió que la extraña trompa se conectaba con el torso de la criatura y que no pudieron distinguir una cabeza como tal. Piensen lo rara que debe ser la criatura como para que en Japón digan que tiene hocico de cocodrilo y en Sudáfrica digan que tiene trompa de elefante. Quizás Tiamat no sea una criatura única. Quizás se trate de una especie que tenga sus respectivas variaciones, igual que cualquier otra especie animal. De esa manera existe la posibilidad de que Tiamat y la serpiente marina de Margate sean dos variantes de la misma especie. Bajo esa lógica, deberíamos considerar que cualquier criatura anómala no descubierta que comparta descripciones similares es potencialmente una variante de la misma especie de monstruos marinos. Una de esas criaturas podría ser la serpiente marina de múltiples aletas. Este ser es descrito como un animal de cuerpo alargado, con longitudes que oscilan entre 9 y 30 metros. Su piel es suave y de color marrón, con manchas que varían entre amarillo y gris verdoso. El lomo de la criatura está cubierto de escamas o placas óseas que parecen formar una armadura. A los lados de su cuerpo, presenta varias proyecciones que se asemejan a la forma de aletas apuntando hacia adelante. Cuando la criatura emerge a la superficie, se pueden observar entre 4 a 12 de estas aletas azuladas, las cuales se mueven para mantenerse a flote.
Su cabeza es redondeada, similar a la de una foca, con ojos pequeños pero protuberantes. Posee una boca ancha y casi puntiaguda, similar a la de una tortuga. Las fosas nasales están rodeadas de pelos y al estar en la superficie, se puede ver cómo exhala vapores a través de ellas, al tiempo que produce un fuerte soplido. El cuello es corto y delgado, con una cresta cerrada que desciende a lo largo de la columna vertebral, atravesando el blindaje de su lomo. Su cola es plana, puede nadar a unos 18 kilómetros por hora. La primera mención de esta criatura se remonta al siglo III después de Cristo. En un libro se le describe literalmente como el monstruo marino más grande, cubierto de pelo y con numerosas aletas a cada lado, como si fueran remos. El 28 de agosto del año 1852, un barco británico se encontraba cruzando el canal de Mozambique, que está cerca de la isla de Madagascar, cuando avistaron una criatura similar a una serpiente de 5 metros de largo, flotando con el cuello fuera del agua. La criatura presentaba una cresta en forma de sierra que iba desde el cuello hasta el lomo, y parecía tener varios pares de aletas a los lados. Al acercarse el barco, la criatura desapareció en el agua, dejando una gran turbulencia. Lo que pudo haber pasado ahí fue lo mismo que pudo haber pasado en la Antártida con el Ningen, es decir, que lo que vieron los tripulantes de este barco solo fue la parte superior de la criatura. Unos años después, el 8 de julio de 1856, cerca del Cabo Buena Esperanza en las costas de Sudáfrica, la tripulación de otro barco fue testigo de la aparición de una extraña criatura flotando en el agua. La describieron como teniendo una cabeza similar a la de una morsa y 12 aletas, 6 a cada lado, que apuntaban hacia adelante. Otra de las criaturas no descubiertas que comparte similitud con la especie de Tiamat podría ser el monstruo de Birmania. El 10 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, el capitán de un barco observó una gran masa que salía lentamente del mar. Permaneció quieta y parecía el lomo de una enorme ballena, al igual que todas las criaturas de las que ya hablamos antes. El capitán tuvo la idea de hacer que la criatura se alejara, así que tomó su rifle y le disparó. Pero la criatura, en lugar de asustarse, se puso furioso y empezó a nadar a toda velocidad hacia el navío. Entonces, el capitán le ordenó a todos los hombres que se levantaran y empuñaran cuchillos, hachas y machetes. Toda la tripulación pudo ver una enorme masa blanca moviéndose a toda velocidad justo debajo de la superficie del agua. Tenía al menos la mitad del tamaño de la embarcación en longitud y era igual de grueso. La criatura tenía unos 60 metros de largo. Antes de que los marineros lograran reaccionar, la bestia golpeó la embarcación sacudiendo el barco de forma muy violenta. Entonces, desde debajo del agua salieron enormes tentáculos cubiertos de algas que se aferraron al navío y lo hicieron inclinarse un poco. Estando inclinado, salieron otros tentáculos que se extendieron hasta rodear el mástil. Los tentáculos tenían tanta fuerza que partieron el mástil a la mitad. Los tentáculos soltaron al barco y se hundieron en el agua, desapareciendo junto con la criatura. Esa historia proporciona un dato muy importante. La presencia de tentáculos no es posible afirmar que las otras criaturas que mencionamos con anterioridad tuvieran tentáculos, pero tampoco se puede descartar, ya que en todos los avistamientos anteriores solo la parte superior de la criatura y poco más era visible. En ningún momento se menciona la parte baja de la criatura, así que asumiremos que si esta criatura tenía tentáculos, entonces las otras variantes de la especie de Tiamat también los tenían. Así que, ya añadiendo la presencia de tentáculos, podemos ampliar el rango de búsqueda de criaturas anómalas. Por ejemplo, una que fue avistada en el año 1954 en Australia. Un hombre estaba tratando de cazar un tiburón punta blanca. Cuando tuvo uno a la vista, empezó a acortar distancia de forma prudente. De repente el hombre se llevó una gran sorpresa al ver una enorme masa marrón que se acercaba al tiburón desde debajo. De pronto el tiburón fue envuelto por unos tentáculos y fue jalado con extrema velocidad hacia el fondo. Hubo otro donde un buzo vio a una criatura similar. De ese avistamiento hay un testimonio grabado en voz. Evidentemente no está en español. Yo aquí les dejo la traducción.
Durante todo el camino me siguió un tiburón de 4 metros que dio vueltas lleno de curiosidad, pero no intentó atacar. El tiburón estaba a unos 10 metros de mí y unos 6 metros más arriba había un gran abismo negro de enorme profundidad. Me quedé mirando el abismo mientras el tiburón esperaba mi próximo movimiento. De repente, el agua se volvió claramente más fría mientras la temperatura continuaba bajando con sorprendente rapidez, y en eso vi una masa negra que empezaba a emerger desde la oscuridad del abismo. No salió completamente, pero sí fue lo suficiente como para que recibiera un poco de luz. Fue gracias a eso que pude ver que era de un color marrón opaco y de un tamaño tremendo, una cosa plana con bordes irregulares de unos 5 metros de diámetro. Por supuesto que esa no era la criatura completa porque el resto se perdía en el abismo. Aquello era tan monstruoso que hasta el tiburón se quedó paralizado del miedo. En eso un par de tentáculos salieron desde el abismo, pasaron relativamente cerca de mí y fueron directo hacia el tiburón, el cual fue jalado hacia la oscuridad sin poder hacer nada para defenderse. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a moverme, mientras aquello se hundía en el abismo con la misma lentitud con la que había emergido hasta que se perdió en la oscuridad y el agua comenzó a recuperar algo de calor. Solo Dios sabe qué era esa cosa. Ese testimonio es muy interesante porque, al igual que el caso anterior, menciona que la criatura de los tentáculos se alimenta de tiburones. Eso arroja una pequeña idea del tamaño mínimo que debe de tener la criatura tanto para poder jalar a un tiburón con sus tentáculos, y también para poder comérselo. En tiempos más recientes, allá por el 2017, una misteriosa masa apareció recientemente en las costas de la lejana Indonesia. Se trataba de una gran masa de tejido blando cubierto de sangre. Toda la información al respecto es muy técnica, además de que no está en español. A lo que yo pude entender, se llegó a la conclusión de que esa masa era una especie de piel. Era como si una serpiente marina hubiera mudado de piel debido a que creció de tamaño. La cuestión es que esa especie de piel medía más de 15 metros de largo, así que la serpiente marina que posiblemente hubiera dejado esa masa de piel era gigantesca en términos monstruosos. El hecho de que esta piel apareciera sugiere que la especie de Tiamat está muy lejos de extinguirse, ya que significa que a lo largo de todos estos miles de años, y por lo menos hasta el año 2017, un espécimen mudó de piel, lo que significa que era joven y en plena etapa de crecimiento. Eso no es todo, llama mucho la atención que esa muda de piel haya aparecido en Indonesia, más porque fue en la zona sur del archipiélago de la Sonda, porque en esa zona se encuentra la fosa de Java, que es el punto más profundo de todo el Océano Índico, llegando a tener en su punto más bajo casi 7.200 metros de profundidad. Para que se den una idea de qué tan profundo es eso, si en el punto más bajo colocan la montaña más alta de Argentina, y encima de la punta de esa montaña colocan una de las torres que se cayó en el 911, aún así, estando la torre arriba de la cima de la montaña, el último piso de la torre quedaría debajo del agua. Así de profunda es la fosa de Java, el lugar ideal para que habiten monstruos tan grandes como Tiamat y las otras criaturas que tentativamente serían variaciones de su especie. Bueno, si la fosa de Java fue el hogar del monstruo o de los monstruos marinos que infundieron tanto miedo a los humanos durante miles de años, solo nos queda tratar de discernir qué tipo de animal era. Para eso, hay que regresar tanto en el tiempo como sea posible. Comencemos yendo unos 200 millones de años hacia el pasado. En ese entonces solo existían dos grandes masas continentales. Una era la Eurasia y la otra era Gondwana. Pues entre esos dos continentes estaba el mar de Tetis, el cual era el hogar del notosaurio que era parecido a un lagarto. Otro de los grandes monstruos marinos que habitó en el mar de Tetis era el extraño Tanistropheus, un carnívoro cuyo cuello constituía más de la mitad de la longitud del animal. Por mucho tiempo la criatura que dominaba esas aguas eran los ictiosaurios gigantes. Por ejemplo, estaba el Talatoarchón, que alcanzó dimensiones de más de 8 metros, el Sonisaurio que medía casi 15 metros, y el Sastasaurio con más de 20 metros de longitud. Esos enormes ictiosaurios de una manera o de otra guardan cierta relación con las ballenas y de los cachalotes, que son animales que guardan cierta similitud con Tiamat. Pero los ictiosaurios no eran en realidad depredados.
Los que sí eran depredadores eran los basilosaurios, que ese monstruo fue el ancestro directo tanto de las ballenas como de los cachalotes. A diferencia de las especies actuales, el basilosaurio carecía de grasa y estaba armado con dientes aterradores. Esos cetáceos primitivos podían alcanzar aproximadamente 21 metros de largo. Un dato bastante curioso: los primeros fósiles encontrados fueron identificados erróneamente como los de una serpiente marina, llegando incluso a asignarle un nombre que literalmente se traducía como rey de los reptiles. Digo que esto es curioso porque los expertos que encontraron sus huesos creyeron que era un reptil. La lógica dicta que si humanos de culturas de hace miles de años encontraron huesos de basilosaurio, pues también los han de haber confundido con huesos de una gigantesca serpiente marina. El basilosaurio tenía dos extremidades traseras que sobresalían de sus lados y que tenían el tamaño de la pierna de un niño. Esas pequeñas extremidades son una pista crucial para comprender cómo las ballenas modernas, máquinas nadadoras supremamente adaptadas, descienden de mamíferos terrestres que una vez caminaron a cuatro patas. Fue uno de los animales más grandes del Paleógeno, sino el más grande. Además, era el principal depredador de su entorno, alimentándose de presas que no habrían sido especialmente pequeñas, como tiburones. Y es aquí donde vuelven a brotar las similitudes con las criaturas, con tentáculos que también comían tiburones. Evidentemente el basilosaurio no tenía tentáculos, pero a lo que voy es que tanto Tiamat como criaturas similares pudieron haber vivido hace millones de años, ya que guardan muchas similitudes con criaturas de aquellas épocas. Los monstruos marinos de los que se hablan en las historias de las culturas antiguas no serían más que animales prehistóricos que lograron sobrevivir a las extinciones debido a que posiblemente habitaban en lugares tan profundos como la fosa de Java. Tal vez algún ictiosaurio o algún basilosaurio que logró sobrevivir aislándose en los abismos marinos evolucionó de tal manera que terminó aumentando demasiado su tamaño y desarrollando tentáculos. Si decidimos sacar de la ecuación tanto a los ictiosaurios como a los basilosaurios, aún hay otras opciones, como el Litzichthys. Esa especie extinta de pez tenía todas las cualidades físicas para ser considerado un monstruo marino. Su tamaño ha sido disputado científicamente a través del tiempo con estimaciones que han variado en gran medida. Esto se debe a que sus fósiles han sido difíciles de interpretar porque sus esqueletos no estaban constituidos completamente de hueso, sino mayormente de cartílago, el cual no suele fosilizarse. A finales del siglo XX se llegó a afirmar que Litzichthys medía entre 17 a 28 metros de largo. Los huesos craneales hallados indican que el Litzichthys tenía una enorme cabeza con protuberancias en la bóveda craneana. También podría considerarse a los plesiosaurios. Los distintos grupos de plesiosaurios vivieron entre 220 y 65 millones de años atrás, y sus fósiles se han encontrado distribuidos en todos los continentes, aunque su origen es incierto. Se supone que los plesiosaurios provienen de reptiles acuáticos que usaban la cola como un propulsor, pero sin miembros muy especializados. Sus patas adoptaron una forma similar a remos con una estructura de 5 dedos, pero con 24 falanges en lugar de 3 como los humanos. Existieron dos formas básicas de plesiosaurios, unos que tenían una cabeza pequeña y cuello largo, conocidos como el plesiosaurio, y otros con cabeza grande y cuello corto, los pliosaurios. Las aletas de los plesiosaurios tenían una forma convergente con la de los ictiosaurios, pero con una estructura que difiere en la cantidad de dedos y falanges. No es de extrañar la convergencia de forma, ya que fueron favorecidas por la selección natural en un medio donde realizaban la misma función, la natación. Eran nadadores de resistencia con una velocidad superior a los 10 kilómetros por hora. En cambio, no tendrían una buena audición. Otros datos adicionales incluyen un cráneo triangular extremo en punta. Los dientes eran largos, curvos y muy robustos, lo que les habría permitido la captura y apuñalamiento del cuerpo de la presa. La musculatura de las fauces ejercía la presión suficiente para sujetar a la presa viva. Sin embargo, la distribución dental es muy variada, lo que sugiere que predaban sobre diferentes tipos de animales marinos.
algo lógico en un linaje que vivió por 150 millones de años. Una característica frecuente de los plesiosaurios es la presencia de piedras en el estómago. En un ejemplar recuperado en la Antártida, cerca de la zona donde fue avistado el Ningen, se encontraron más de 2.600 piedras. Sin embargo, en otros ejemplares, el número es mucho menor y el peso es mayor. La utilidad de estas piedras está en discusión, aunque se ha dicho que podrían haber tenido relación con la capacidad de hundirse. Los hallazgos realizados en los últimos años parecen demostrar que los plesiosaurios jóvenes vivían en aguas cercanas a las zonas continentales, lo que explicaría por qué criaturas como Tiamat fueron avistadas a simple vista desde tierra, siendo que se trataba de un monstruo que provenía desde los abismos más profundos del océano. Eso significa que Tiamat, así como todos los demás monstruos marinos que han sido vistos desde tierra, a pesar de ser de tamaños colosales, aún debieron haber crecido más ya que eran jóvenes, lo cual se respalda con la masa de piel encontrada en las costas de Indonesia. Y este es el fin de la investigación. Ciertamente no hay mucho más que se pueda llegar a deducir. Si acaso comentar que algunas personas sugieren que el famoso Kraken está emparentado con Tiamat, Leviatán y similares, pero la realidad es que no puede ser, porque los lugares donde el Kraken ha sido visto no encaja con las aguas donde habitaron Tiamat y sus variantes. Quiero dejar en claro que yo no estoy afirmando que los monstruos marinos que aparecen en las historias antiguas sean dinosaurios. Lo único que digo es que existe la posibilidad de que esa sea la explicación. ¿Qué es más creíble, que el monstruo marino Leviatán haya sido creado por un dios, o que unos pocos dinosaurios de tal o cual especie haya logrado sobrevivir a la extinción y que su avistamiento haya dado origen al mito de Leviatán? Para mí, la respuesta es muy obvia. Yo respeto las creencias de la gente, de todos. Solo digo que deberían de considerar la posibilidad de que ese enorme monstruo que se supone que será enfrentado por Dios durante el apocalipsis sea en realidad un simple dinosaurio. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.